El misterio del monte Shasta portal entre mundos. Hay montañas que dominan el horizonte como si fuesen guardianas del tiempo, pero el monte Shasta no domina, sino que observa, no impone, sino que vigila. Su silueta blanca y perfecta emerge del norte de California como un coloso dormido que aún respira los ecos de historias que ningún mapa se atreve a reconocer. Dicen que su cima está coronada de nieve eterna, pero quienes han subido lo suficiente aseguran que la nieve no es nieve, sino una especie de polvo antiguo que cae del cielo solo cuando la montaña quiere revelar algo. A su alrededor, el aire parece más lento, como si la realidad se volviera más espesa. Los bosques que lo rodean crujen con un lenguaje propio, cada árbol con cicatrices que cuentan encuentros que la mente humana preferiría olvidar. En las noches sin luna, los animales guardan silencio, como si intuyeran que algo camina entre ellos sin dejar huellas, algo que no pertenece al mundo que conocemos. El monte Shasta es un rumor vivo, una frontera entre lo que vemos y lo que no queremos ver. Los antiguos pueblos nativos jamás lo trataron como una simple montaña. Para ellos era un axis del mundo, un punto donde las almas podían ascender o perderse. Las tribus lo describían como una puerta ardiente, un lugar donde los espíritus descendían para hablar con los chamanes. Pero esas leyendas nunca fueron simples metáforas. Los ancianos aseguraban que ciertas noches, cuando el viento se detenía y el cielo parecía más profundo de lo normal, podían verse luces que danzaban entre las rocas, luces que no eran estrellas ni fuego, sino presencias. Los colonos europeos que llegaron siglos después no tardaron en notar lo mismo. Algunos hablaban de figuras que se deslizaban entre la niebla, con movimientos demasiado precisos para ser animales. Otros describían escuchar un murmullo subterráneo, como si el interior de la montaña estuviera hueco y lleno de voces. Con el tiempo, la ciencia moderna intentó explicar estas historias, pero cuanto más trataba de iluminar el misterio, más sombras aparecían. Porque el monte Shasta no se deja investigar, solo se deja sentir. A principios del siglo XX comenzaron a surgir relatos aún más inquietantes. Personas afirmaban haber visto enormes esferas de luz entrar directamente por la ladera, atravesando la roca como si fuera humo. Otros decían haber desaparecido por horas sin recordar qué ocurrió, salvo una sensación de haber estado en un lugar sin tiempo. Y luego estaban los testimonios más extraños, en aquellos que aseguraban haber visto ciudades bajo la superficie, ciudades que brillaban con un resplandor dorado imposible de describir. No eran sueños, decían. No eran alucinaciones, eran encuentros. Con los años surgió una teoría que se convirtió en el corazón del misterio. Según ciertos investigadores alternativos, dentro del monte Shasta existe una civilización oculta, descendiente de antiguos seres que llegaron antes de que la historia humana comenzara. Los llamaron los lemurianos, supuestos supervivientes de un continente desaparecido que habrían encontrado refugio en la montaña. Para muchos esta idea era un delirio, pero quienes han visitado la zona describen sensaciones que no pueden explicarse con palabras. Vibraciones en el pecho, cambios repentinos de temperatura, incluso la certeza inexplicable de estar siendo observados por algo que no se puede ver. Pero hay un relato que marca el verdadero comienzo del enigma moderno. Ocurrió hace más de un siglo, cuando un hombre llamado Frederick Spencer Oliver afirmó haber sido contactado por un ser que se hacía llamar Pylos el tibetano. A través de él surgió una historia que hablaba de viajes entre dimensiones, de templos ocultos y de una ciudad resplandeciente llamada Telos, situada bajo el monte Shasta. Los críticos se burlaron, pero algo extraño ocurrió. Tras la publicación de aquel relato, cientos de personas alrededor del país comenzaron a reportar experiencias similares, como si la montaña hubiera despertado al escuchar su nombre escrito. Hoy, el monte Shasta es un imán para buscadores de verdades prohibidas. Algunos llegan esperando ver luces, otros esperando escuchar voces, muchos tratando de encontrar puerta, y aunque pocos lo admiten, todos sienten lo mismo al acercarse a una especie de presión en el aire. Un suspiro frío que parece salir directamente de las entrañas de la montaña. No es miedo, pero tampoco tranquilidad. Es una advertencia silenciosa, un recordatorio de que están entrando en un territorio donde las reglas del mundo se vuelven flexibles. A quienes se acercan demasiado, se les dice que no caminen solos durante la noche, no tanto por los animales, sino porque la montaña tiene sus propios caminos, rutas que cambian, senderos que aparecen donde antes no estaban. Los que han desaparecido en sus bosques nunca dejaron huella. Algunos reaparecieron días después sin recordar nada, apenas con una mirada perdida que sugiere que vieron algo que no debían ver. Otros jamás regresaron. Los lugareños dicen que cuando la montaña te llama, no siempre te devuelve. Aún así,
Cada año llegan miles de visitantes impulsados por la misma pregunta que ha atravesado generaciones: ¿a qué es lo que realmente guarda el Monte Shasta? ¿Un volcán dormido, una montaña sagrada, una base extraterrestre, un portal interdimensional o simplemente un misterio que se alimenta del miedo humano? Pero quienes han sentido su presencia de cerca aseguran que la montaña no es un símbolo, sino un guardián, y como todo guardián protege algo que no puede ser revelado sin consecuencias. Si has llegado hasta aquí, estás a punto de entrar en uno de los enigmas más antiguos de América del Norte. Pero antes de continuar, recuerda algo: lo que vas a escuchar no es solo historia, ni tampoco solo mito. Es un eco profundo que se repite desde hace siglos, un eco que muchos han intentado silenciar y que otros han intentado descifrar, pero que solo puede ser entendido por quienes se atreven a mirar más allá del velo. Si sientes que algo en ti busca respuestas, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Lo que viene a continuación no es para cualquiera. El Monte Shasta y la historia que no encaja, para comprender por qué el Monte Shasta se convirtió en un faro para buscadores de lo inexplicable. Debemos retroceder a épocas en las que la historia humana aún se escribía con polvo, huesos y rumores. Los pueblos nativos que habitaron esta región no solo veían la montaña como un espacio sagrado, sino como el punto más cercano donde el cielo toca la tierra. Las antiguas leyendas de los Wintu, los Modoc y los Shasta hablan de un gigante dormido en su interior, un ser luminoso que protegía la frontera entre este mundo y otro, que solo podía describirse como un valle de luz y silencio. Para estas culturas, la montaña era un templo natural, pero también un umbral peligroso. Los chamanes advertían que no debía escalarse más allá de ciertos lugares, pues ahí comenzaba la morada de los espíritus. Decían que si se cruzaba esa frontera invisible, el visitante podía perder el alma, quedar atrapado en un sueño interminable o encontrarse con seres que no reconocían la forma humana. Y aunque el mundo moderno suele descartar estas historias como supersticiones, lo inquietante es que muchos exploradores contemporáneos describen sensaciones idénticas a las que narraban los ancianos marreíos repentinos: pérdida de la noción del tiempo y una extraña sensación de estar siendo examinado por algo que no se muestra. Con la llegada de las primeras expediciones occidentales, la narrativa cambió, pero el misterio se intensificó. A mediados del siglo XIX comenzaron a circular relatos de mineros que, mientras buscaban oro, aseguraron haber encontrado túneles tallados con precisión imposible, como si manos invisibles hubieran trabajado la roca de adentro hacia afuera. Un minero de apellido Adams juró haber encontrado una puerta gigantesca semicubierta por una caída de rocas. Dijo que la puerta tenía inscripciones que no podía entender y que, al tocarla, sintió un calor intenso bajo sus dedos, como si la piedra tuviera pulso. Cuando intentó regresar con otros para mostrarles lo que había visto, la entrada había desaparecido. Décadas más tarde, durante los primeros años del siglo XX, el misterio tomó una forma aún más provocadora. Un grupo de expedicionistas afirmó haber visto a un hombre alto, vestido con túnicas blancas y rasgos que no encajaban con ninguna tribu conocida, caminando hacia una caverna y desapareciendo en ella. Algunos testigos lo describieron como un maestro espiritual, otros como un ser que parecía no tener sombra. Cuando se intentó localizar la caverna, solo se encontraron rocas lisas sin fisuras, nada que indicara que una entrada hubiera existido alguna vez. Fue en este ambiente de rumores y testimonios imposibles cuando surgió una de las teorías más persistentes en la existencia de Telos, una supuesta ciudad subterránea habitada por descendientes de la antigua Lemuria. Para muchos, la Lemuria no era más que una fantasía decimonónica, un continente perdido inventado para explicar restos fósiles. Sin embargo, en el imaginario esotérico, la Lemuria se convirtió en una civilización avanzada que habría desaparecido bajo el mar tras una catástrofe devastadora. Sus supervivientes, según los mitos, viajaron hacia diferentes lugares del mundo buscando refugio, y uno de esos refugios habría sido el Monte Shasta. Las historias sobre Telos no tardaron en expandirse. Se decía que era una ciudad construida con materiales translúcidos, iluminada por una energía que no provenía del sol ni de fuego alguno. Sus habitantes, los llamados maestros lemurianos, habrían desarrollado capacidades espirituales tan elevadas que podían comunicarse telepáticamente, manipular la materia e incluso moverse entre dimensiones como quien cruza una puerta. Para los escépticos, todo era producto de mentes imaginativas, pero aún así, la cantidad de personas que afirmaban haber sentido presencias o escuchado voces dentro de la montaña crecía cada año. A mediados del siglo XX comenzaron a surgir testimonios
aún más inquietantes. Campistas afirmaban haber visto luces que salían de la montaña en silencio absoluto, como si fueran naves que no obedecían a ninguna ley física. Otros describían haber visto figuras humanas extremadamente altas observándolos desde la distancia. Lo más extraño era que estas figuras desaparecían al parpadear, como si nunca hubieran estado ahí. Algunos fotógrafos captaron lo que parecían sombras humanas en lugares donde no había nadie, pero al revelar las imágenes, la forma parecía distorsionarse, volviéndose más delgada, más luminosa, más ajena. El gobierno estadounidense jamás habló públicamente de estas historias. Sin embargo, en 1947, durante el auge de los avistamientos en el país, se registraron reportes confidenciales de objetos voladores no identificados entrando por la ladera sur de la montaña. Aunque estos documentos nunca han sido confirmados oficialmente, investigadores independientes aseguran haber entrevistado a exmilitares que describieron exactamente lo mismo. Luces silenciosas entrando y saliendo como si la montaña respirara tecnología desconocida. Para añadir aún más densidad al misterio, en los 70 y 80, surgieron testimonios de personas que afirmaban haber encontrado rocas talladas con símbolos idénticos a los que se describen en culturas antiguas de Asia y Oceanía. ¿Cómo podían aparecer símbolos similares separados por miles de kilómetros y miles de años? Algunos expertos alternativos sugirieron una teoría audaz, que Lemuria, de haber existido, habría sido un puente espiritual y cultural entre continentes, y que el monte Shasta funcionó como el último faro de aquella civilización perdida. Y sin embargo, el misterio no termina ahí. A medida que avanzaba el siglo XX, los relatos de desapariciones comenzaron a tomar protagonismo. Senderistas experimentados desaparecían sin dejar huellas. Grupos completos reportaban escuchar voces que los llamaban por su nombre desde zonas donde no había nadie. Otros aseguraban que el bosque parecía moverse, cerrando caminos y abriendo otros. Todo esto generaba una sensación inquietante. La montaña no era solo un escenario de leyendas, sino un agente activo, un ser vivo que interactuaba con quienes se atrevían a cruzar sus fronteras energéticas. Hoy, científicos y escépticos intentan explicar estos fenómenos con teorías de campos electromagnéticos, ilusiones auditivas o simples exageraciones humanas, pero hay algo que ninguno ha logrado desmontar: la persistencia del relato. Durante más de 10 generaciones, la experiencia mística del monte Shasta se ha repetido con detalles idénticos. Personas de culturas diferentes, épocas distintas y creencias opuestas describen sensaciones calcadas, y cuando los relatos se mantienen iguales durante tanto tiempo, el misterio deja de ser superstición y comienza a parecer una verdad disfrazada. Si estás aquí, acompañando este viaje hacia las historias prohibidas, recuerda que este canal vive gracias a quienes, como tú, sienten que el mundo no es tan simple como nos enseñaron. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti despierta al escuchar estas verdades ocultas. Lo que viene a continuación profundizará aún más en lo que no debería ser contado. El monte Shasta y la mente humana, sombras, energía y el velo invisible. Hay lugares que no solo se recorren con los pies, sino con la conciencia. Sitios donde el aire parece pulsar con un ritmo que no coincide con los latidos del corazón. El monte Shasta es uno de esos lugares. Quienes han estado allí afirman que la montaña no se limita a ser un cuerpo geológico, sino un campo energético. Un espacio donde la mente humana se amplifica, se distorsiona o se revela, como si la montaña fuese un espejo que refleja no lo que somos, sino lo que ocultamos. Los psicólogos que han estudiado testimonios de visitantes suelen hablar de un fenómeno conocido como sugestión colectiva. Aseguran que la fama mística del monte Shasta predispone a las personas a vivir experiencias inusuales. Pero esa teoría se debilita cuando aparecen relatos de viajeros que jamás habían escuchado una sola historia del lugar y terminan describiendo los mismos síntomas en una presión en el pecho, como si la montaña respirara a través de ellos, un zumbido suave, casi imperceptible, que parece provenir de dentro del cráneo, y una sensación antigua, profunda, difícil de explicar, como si se estuvieran acercando a algo prohibido. Los estudios sobre campos electromagnéticos en la zona muestran fluctuaciones anómalas. Equipos de medición registran variaciones que no corresponden con actividad volcánica ni con cambios climáticos. Algunos científicos sugieren que la montaña podría funcionar como una especie de resonador natural, amplificando vibraciones que afectan la percepción humana. Otros van más lejos y especulan que esas fluctuaciones podrían abrir pequeños desajustes en la realidad, fisuras que permiten que la mente capte información de niveles que usualmente permanecen ocultos. Para los místicos y buscadores espirituales, esas fluctuaciones no son anomalías científicas,
sino señales. Muchos aseguran que la montaña vibra en una frecuencia distinta, más alta, más limpia, más cercana a dimensiones que el ojo humano no puede ver. Aseguran que, al entrar en ciertos puntos del bosque, la energía se vuelve tan intensa que la sensación no es de miedo, sino de reconocimiento, como si algo en lo profundo de la conciencia recordara el camino, incluso sin haberlo recorrido antes. Un fenómeno recurrente entre quienes meditan en la zona es la aparición de imágenes que no parecen pertenecer al propio pensamiento. Personas sin conexión entre sí han descrito visiones de templos luminosos, escaleras de luz que descienden hacia cámaras circulares, ciudades subterráneas con techos abovedados de cristal. Muchos describen figuras humanas de gran estatura, de piel blanca y ojos intensos que los observan en silencio. Lo inquietante no es solo la similitud de estas visiones, sino la serenidad con la que son narradas, no como fantasías, sino como recuerdos que no deberían existir. Un psicólogo de Oregon recopiló durante 20 años testimonios de visitantes. Más de la mitad describió un episodio similar al sentirse acompañados por una presencia que no podían ver. Algunos la interpretaban como una guía, otros como un guardián, unos pocos como una advertencia. Pero todos coinciden en algo esencial: la presencia no era humana, no amenazante, pero tampoco familiar. Más bien algo que observa, analiza y decide si puede acercarse aún más. A los físicos que estudian anomalías geográficas hablan de líneas telúricas, corrientes energéticas que atraviesan la Tierra como venas luminosas. Según esta teoría, ciertos puntos del planeta concentran una cantidad desproporcionada de energía natural. A estos lugares se les ha llamado vórtices, nodos, puertas o cruces de energía. El monte Shasta está clasificado por muchos investigadores alternativos como uno de los vórtices más poderosos del planeta, comparable con lugares como Machu Picchu, las pirámides de Egipto o las montañas del Tíbet. Si estas teorías tienen algo de verdad, entonces la montaña sería mucho más que roca, hielo y silencio. Sería un punto donde la energía del planeta se concentra y se libera, afectando la mente humana de formas que aún no comprendemos. Se sabe que el cerebro es sensible a los cambios electromagnéticos. Un simple impulso eléctrico puede alterar el pensamiento, el sueño, la percepción del tiempo. ¿Qué ocurriría entonces en un lugar donde la Tierra misma genera impulsos impredecibles y poderosos? La ciencia aún no tiene respuesta. La montaña, en cambio, parece tener demasiadas. En las últimas décadas, cientos de visitantes han reportado experiencias que no encajan en ningún manual psicológico. Personas que no creen en lo paranormal describen haber visto figuras translúcidas moviéndose entre los árboles. Otros afirman escuchar su nombre susurrado por voces que parecen no provenir de ningún lado. Algunos reportan haber respirado un aire tan denso que por un instante sintieron que el cuerpo ya no les pertenecía, como si hubieran cruzado una frontera invisible sin darse cuenta. Los relatos de pérdida de tiempo son especialmente inquietantes. Senderistas que caminan por horas para luego darse cuenta de que el reloj solo marcó minutos. Otros que, por el contrario, recuerdan haber estado quietos por unos segundos, pero sus relojes muestran que pasó casi un día entero. Para la ciencia, estos casos podrían explicarse como episodios disociativos, pero la pregunta persiste: ¿por qué ocurren con tanta frecuencia justo aquí? ¿Por qué la montaña se comporta como un espacio donde el tiempo se vuelve flexible? Los investigadores alternativos afirman que estos fenómenos ocurren porque el monte Shasta es un portal. No un portal como los de la fantasía, sino una zona en la que la realidad parece más delgada, más vulnerable, más susceptible a abrirse. Para ellos, la montaña es un punto de cruce entre dimensiones, un lugar donde mundos que normalmente están separados por un abismo energético pueden rozarse, intercambiar ecos, permitir que sus sombras se filtren en nuestro lado. Sea verdad o no, lo indiscutible es esto: la montaña cambia a las personas que se acercan a ella. No solo les provoca miedo o fascinación, sino una especie de transformación interna. Quienes regresan aseguran que algo dentro de ellos despertó, que volvieron más sensibles, más perceptivos, más conscientes de cosas que antes no notaban, como si la montaña les hubiera abierto una ventana hacia algo que siempre estuvo ahí, pero que no habían querido mirar. Y tú que escuchas estas palabras, ¿qué sentirías al ponerte frente al coloso blanco? ¿Qué vibración despertaría en tu mente? Tal vez esa pregunta sea el verdadero misterio. Tal vez la montaña no guarda secretos, sino que los activa dentro de nosotros. Si sientes que algo dentro de ti vibra con estas historias, suscríbete. Lo que viene ahora revelará aquello que muchos han intentado ocultar por generaciones. La revelación oculta del monte Shasta, lo que nunca debió contarse.
Para entender la magnitud del misterio del monte Shasta, no basta con revisar historias, testimonios o leyendas. Hay que sumergirse en las revelaciones que durante décadas han sido silenciadas, ridiculizadas o escondidas en archivos que pocos han podido abrir, porque detrás de las luces, las desapariciones y las visiones, existe una narrativa que une todos los hilos. Una narrativa que sugiere que lo que ocurre en la montaña no es un fenómeno aislado, sino parte de un plan antiguo, profundo y cuidadosamente mantenido en secreto. Todo comienza con un documento encontrado en 1928 por un botánico del Servicio Forestal llamado Henry Caldwell. Mientras estudiaba especies de líquenes cerca de la base de la montaña, halló una caja metálica oxidada enterrada bajo una roca. En su interior había un cuaderno empapado y varias hojas sueltas con símbolos desconocidos. Lo curioso es que el cuaderno estaba escrito en 3 idiomas: en inglés, un dialecto nativo casi desaparecido y un alfabeto completamente ajeno a cualquier registro lingüístico conocido. Caldwell entregó el cuaderno a sus superiores, pero nunca más volvió a verlo. Renunció meses después, afirmando que había sido obligado a guardar silencio. Años más tarde, en testimonios filtrados por su familia, Caldwell escribió que las páginas describían una estructura subterránea ubicada bajo el monte Shasta. No una cueva ni una ciudad mítica, sino una especie de máquina viva, un mecanismo capaz de alterar la percepción humana y manipular algo que él llamó el tejido del umbral. Aseguraba que no era obra humana y que quienes habitaban la zona hacía miles de años la consideraban un regalo divino, o quizás una advertencia. La palabra que más repetía en sus notas era la misma que apareció en los testimonios posteriores al portal. Lo inquietante es que décadas después, en 1956, un geólogo del gobierno afirmó haber detectado una cavidad enorme 2 kilómetros bajo la superficie, justo en la zona mencionada por Caldwell. Cuando intentó presentar sus hallazgos, el informe fue retirado y el geólogo reasignado a otro estado. El registro de aquella cavidad nunca volvió a mencionarse, pero no todos los secretos quedaron enterrados. En la década de los 70, un grupo de montañistas aseguró haber encontrado, tras un deslizamiento de tierra, una entrada semicircular tallada con precisión quirúrgica. Afirman que dentro había un pasillo pulido que descendía en línea recta, iluminado por una luz azulada que no tenía fuente visible. Apenas avanzaron unos metros antes de escuchar un sonido vibrante, como un coro de voces metálicas. Asustados, salieron corriendo. Cuando regresaron con un equipo, la entrada estaba sellada por completo, sin rastro del deslizamiento ni de la estructura. Uno de los montañistas, que años después se convirtió en un reconocido investigador, afirmó que la entrada no desapareció, simplemente dejó de estar en la realidad que conocemos. Hay algo en la montaña que parece manipular el espacio y el tiempo a voluntad, y quienes han intentado investigarlo más profundamente han sufrido consecuencias inquietantes. Un historiador de California especializado en culturas nativas desapareció en 1989 mientras buscaba petroglifos cerca del Shasta. Cuando encontraron su mochila semanas después, contenía un cuaderno lleno de dibujos que no parecían obra suya, en formas geométricas imposibles, círculos concéntricos, espirales que parecían moverse incluso estando quietas, y figuras antropomorfas con ojos alargados. Entre sus notas había una frase repetida 15 veces: "La puerta ya está abierta". Los archivos oficiales sobre su desaparición son contradictorios. Algunos documentos hablan de extravío, otros de fuga voluntaria. Su familia asegura que el gobierno confiscó varias páginas del cuaderno. Y lo más perturbador es que otras personas han reportado haber visto símbolos idénticos en rocas profundas dentro del bosque. Aunque estos petroglifos suelen desaparecer o cambiar de forma cuando se intentan fotografiar, la montaña transforma lo que toca, incluso su propia materia. Varios estudios geológicos informales, realizados por investigadores independientes, detectaron minerales que no deberían existir en esa región. No minerales extraterrestres, sino mezclas imposibles, combinaciones que la naturaleza no produce sin intervención externa. Algunos sugieren que la montaña no es solo una barrera física, sino una arquitectura energética, un nodo donde fuerzas desconocidas se entrelazan con la materia, alterando sus propiedades. Pero lo más inquietante no proviene de geólogos ni botánicos, sino de militares retirados. En testimonios anónimos, varios exsoldados aseguraron que durante los años de la Guerra Fría existió un monitoreo constante de la actividad lumínica alrededor de la montaña. No se trataba de ovnis, sino de algo más silencioso y sofisticado. Señales que parecían responder a patrones matemáticos complejos, como si el interior del Shasta
emitiera pulsos codificados. Los registros de estas señales, según ellos, nunca se hicieron públicos, pero formaron parte de un programa de vigilancia que terminó abruptamente sin explicación alguna. Una teoría inquietante sugiere que estas señales podrían ser intentos de comunicación, no desde fuera, sino desde dentro de la Tierra. No como voces humanas, sino como estructuras de energía intentando transmitir información, ajustar parámetros, abrir caminos entre dimensiones. Si esto fuera cierto, entonces la montaña no sería un refugio ni una ciudad perdida, sino un mecanismo, un instrumento diseñado para conectarse con realidades paralelas, activar puertas, o quizás monitorear la actividad humana desde hace más tiempo del que podemos imaginar. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿quién construyó algo así? Las teorías van desde civilizaciones avanzadas anteriores a la nuestra, hasta inteligencias que nunca habitaron la superficie del planeta. Lo perturbador es que las culturas nativas ya hablaban de esto. Describían al monte Shasta como la casa de los que llegaron antes, seres de luz que habrían descendido de un plano superior para enseñar, proteger y vigilar. Según estas historias, la montaña no protege un secreto Izalsak. Una antigua leyenda Wintu habla de una puerta que solo se abre cuando el mundo está cerca de un cambio. Un umbral que conecta nuestra realidad con otra, donde el tiempo no fluye y donde la luz no ilumina sino revela. Los ancianos decían que quien cruzara esa puerta jamás sería el mismo. No porque viera horrores, sino porque vería demasiado. Quizás esa puerta sea el corazón del misterio, un portal que se activa con vibraciones, con energía, con conciencia, no para dejar entrar algo, sino para dejar salir. Y tal vez los seres que algunos han visto rondando la montaña no están entrando ni saliendo, sino vigilando que la puerta permanezca estable. Sea cual sea la verdad, una cosa es clara: el monte Shasta no es un mito, es un mecanismo. Uno que despierta, respira, observa y guarda algo tan antiguo que nuestra historia entera sería una nota al pie frente a Elan y lo que se esconde tras ese umbral. Es lo que exploraremos en la última sección. El umbral invisible en lo que respira dentro del monte Shasta. Hay montañas que cuentan historias, otras las ocultan, pero el monte Shasta hace algo distinto, las transforma. Cada leyenda, cada testimonio, cada huella perdida en sus bosques forma parte de un rompecabezas que nadie ha podido completar. Y sin embargo, algo en su silencio parece insinuar que no necesitamos completarlo. Basta con acercarnos para sentir que la montaña sabe más de nosotros que nosotros de ella. Porque el verdadero misterio no está en lo que guarda, sino en lo que despierta dentro de quienes se atreven a escuchar. Para muchos, el monte Shasta es un faro, un punto donde el mundo visible se vuelve delgado, donde la materia vibra con ritmos que no entendemos y donde las sombras parecen poseer voluntad. Pero para otros, es an guardian, una presencia que vigila, selecciona, decide y activa. Una inteligencia que no necesariamente es humana, pero que parece observarnos desde una distancia que no se mide en pasos, sino en dimensiones. La pregunta que late en cada historia es siempre la misma: ¿qué respira dentro de la montaña? Algunos dicen que es una civilización antigua esperando el momento correcto para regresar. Otros creen que son seres que jamás caminaron la superficie, guardianes del umbral que conecta nuestro mundo con un plano más alto. Hay quienes afirman que la montaña es un nodo, una antena viviente que amplifica energías que aún no comprendemos. Y los más atrevidos aseguran que es un portal que se abre y se cierra según ciclos desconocidos, invitando a cruzarlo solo a aquellos cuya conciencia resuena con su frecuencia. Sea cual sea la verdad, el monte Shasta actúa como si tuviera una intención, un propósito. No se limita a existir, interactúa, transforma caminos, altera percepciones, juega con el tiempo, despierta memorias que no son nuestras y ofrece visiones que no provienen del pensamiento humano. Es como si la montaña nos recordara que la realidad no es una línea recta, y que algunos hilos llevan a lugares donde no deberíamos entrar sin estar preparados. Las desapariciones, los avistamientos, las luces, los sueños compartidos, todos estos fenómenos parecen piezas de un mecanismo mayor. El portal no es una puerta física, sino una resonancia. No se abre con llaves, sino con vibraciones. Y quienes han cruzado accidentalmente ese umbral no lo hicieron por curiosidad, sino por sintonía, como si la montaña los hubiera llamado, como si algo dentro de ellos coincidiera con un código antiguo que activa el paso. Al hablar con testigos que afirman haber sentido esa llamada, surge un patrón inquietante. No describen miedo, sino certeza, una certeza que no se razona, que simplemente aparece. Aseguran que la montaña no los empuja, los invita, que no los captura, nos reconoce, que no los engaña, nos revela. Y esta palabra, revelar,
se repite en relatos de todas las épocas. Porque lo que muchos narran después de vivir una experiencia en el monte Shasta no es que vieron algo extraordinario, sino que vieron algo que ya estaba dentro de ellos, algo dormido, algo antiguo, algo que la montaña simplemente iluminó. La idea de que el monte Shasta es un guardián dimensional no solo pertenece al folclore, sino a estructuras esotéricas que ven al planeta como un organismo viviente. Según estas visiones, ciertos puntos del mundo funcionan como nodos donde la energía colectiva se entrelaza con energías externas. En estos nodos, la frontera entre mundos no es rígida sino flexible. Y el Shasta sería uno de los más activos, un lugar donde el velo es fino y las dimensiones se rozan como hojas en un viento silencioso. Pero hay algo más, algo que rara vez se menciona en voz alta. Durante investigaciones informales de las últimas décadas, varios visitantes aseguraron haber sentido que el portal no se encuentra solo dentro de la montaña, sino también dentro de ellos mismos, que la montaña no abre algo hacia afuera, sino hacia adentro, como si lo que está enterrado bajo sus kilómetros de roca no fuera una ciudad, una máquina o una puerta literal, sino un patrón. Un código que resuena con la estructura misma de la conciencia humana. Imagina por un instante que los portales no son túneles, sino espejos, que no transportan cuerpos, sino percepciones, que no abren caminos entre mundos, sino entre estados. Si esta teoría fuera cierta, entonces el monte Shasta no sería un lugar para escapar del mundo, sino para recordar algo que nuestra mente ha olvidado. Un recordatorio de que la realidad es más amplia, más profunda y más viva de lo que hemos creído. Un recordatorio de que hay algo en nosotros que puede ver más lejos, sentir más hondo y percibir más allá del tiempo. Quizás por eso quienes visitan la montaña vuelven distintos, con los sentidos más alertas, con la intuición afilada, con una sensación indescriptible de haber tocado algo sagrado y peligroso a la vez, porque la montaña no se limita a mostrar un secreto, lo activa, y una vez activado, no puede apagarse. Es como si un eco quedara resonando en el interior del visitante, recordándole que hay puertas invisibles en todas partes y que la realidad se sostiene sobre hilos que apenas entendemos. El último misterio es quizá el más perturbador. Varios guardianes nativos han afirmado que el portal del monte Shasta no es constante. Respiran late, cambia de tamaño y de forma según ciclos que nadie ha logrado descifrar. En algunas noches se contrae, en otras se expande, en determinadas fechas se intensifica, y cuando lo hace, la montaña atrae más visitantes, más buscadores, más soñadores, como si supiera elegir sus tiempos, como si esperara algo que espera, que busca, que custodiará desde el principio de los tiempos. No lo sabemos, tal vez nadie esté preparado para saberlo. Tal vez la montaña solo revele su verdad cuando el umbral interno de la humanidad despierte por completo. Tal vez no estemos lejos de ese momento, tal vez ya comenzó. Lo cierto es esto: el monte Shasta no es un destino, es una invitación a cuestionar lo que creemos que es real, a escuchar lo que la ciencia aún no puede explicar, a mirar lo que la mente teme y desea a la vez, una invitación a cruzar un velo que no se encuentra afuera, sino adentro. Y tú, que has llegado hasta aquí, debes preguntarte algo si algún día estuvieras frente a la montaña y sintieras que el aire se espesa, que el silencio vibra, que algo te llama por tu nombre. ¿Responderías? Si sientes que este misterio te habló, suscríbete, porque en este canal seguimos explorando lo que otros prefieren ocultar. Aquí, cada historia es un eco, cada eco una puerta, y cada puerta una oportunidad de ver lo que la mayoría teme mirar. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.